Estamos leyendo en los escritos de Bala Sulam el estudio de las 10 Sefirot, parte 1, observación interna, capítulo 4, ítem 17. Sí, dice Rav. Bueno, 17. Dice, perdón, 16. Dado que la restricción y la pantalla se colocaron en esa vasija llamada deseo de recibir, este se canceló y se apartó del sistema de santidad, y la luz retornante se convirtió en la vasija de recepción en su lugar. Ok, nos repitamos esto y continuemos. Capítulo 4. Después de la restricción y que se hiciera la pantalla sobre el deseo de recibir, este se volvió inadecuado para ser una vasija de recepción, abandonando el sistema de Kedushá, y la luz retornante sirvió en su lugar como una vasija de recepción, y la vasija del deseo de recibir fue entregada al sistema de Tumá, impureza. Número 16. Dado que la restricción y la pantalla se colocaron en esa vasija llamada deseo de recibir, este se canceló y se apartó del sistema de Kedushá. Y en su lugar la luz retornante se convirtió en la vasija de recepción. Debes saber que esta es toda la diferencia entre el vía de Kedushá y el vía de Tumá, impureza. La vasija de recepción de Avía de Kedushá proviene de la luz retornante que se establece en equivalencia de forma con Ein Sof, mientras que el Avía de Tumá, impureza, usa el deseo de recibir que estaba restringido, siendo la forma opuesta de Ein Sof. Eso los separa y los aparta de la vida de vidas, es decir, Ein Sof. Rav dice, Merkaz 1. El amigo pregunta, ¿cómo es que la luz reflejada se expresa en el trabajo? El Rav dice, es el deseo de la criatura hacia el Creador para hacer lo que desea el Creador. Tel Aviv 3. El amigo pregunta, ¿cuál es el uso que la luz reflejada tiene con respecto al deseo de recibir? El Rav dice, la luz reflejada corrige el deseo de recibir y lo prepara, lo hace meritorio de la luz. El amigo de Kiev dice, Rav, usted dijo que la luz reflejada es el deseo de la criatura de hacer el bien al Creador. ¿Por qué se llama luz reflejada? ¿Qué está reflejando de vuelta? El Rav dice, la luz directa llega del Creador, y la luz reflejada es cuando la criatura dice que quiere darle algo de vuelta al Creador. El amigo, en otras palabras, el Creador trabaja para que nosotros finalmente le devolvamos algo. El Rav dice, ¿a qué te refieres con esto de darle algo de vuelta? Claro que el Creador es primero. El amigo, bueno, antes Él tiene que darnos a nosotros luz. Entonces, para que nosotros tengamos un deseo de devolverle algo a Él, el Rav dice, sí, es correcto. PT 29. Rav, ¿por qué después de la restricción es que Malhut se descalificó para hacer una vasija de recepción y no antes? El Rav dice, ¿cómo va a ser antes? ¿Por qué? ¿Bajo qué características? ¿Bajo qué concepto va a poder notar esto? El amigo dice, bueno, el Tzimtzum fue la razón por la restricción, porque había una diferencia. ¿Por qué es que esto no lo descalificaba? El Rav dice, no te entiendo.
Hay una diferencia entre la vasija y la luz. Esto es correcto, pero esta no es la razón por la restricción. La razón por la restricción es porque la vasija quiere recibir para sí misma. Y no hay una prohibición así, sin razón, que la luz, desde que la luz se da en la creación. PT14. El amigo pregunta, ¿podemos atribuir nuestros descensos también a la vía de Tumá? El Rab dice, nuestros descensos no pertenecen a vía de Tumá porque nosotros no caemos de una altura espiritual. Él escribe aquí que Abía de Tumá utiliza la luz que fue restringida. ¿Hay tal cosa? ¿Cómo es posible utilizar la luz que ya ha sido restringida? El Rab dice, después de que la luz ha sido restringida, puede ser corregida para otorgar. Fue restringida porque había un deseo de recibir para recibir. Entonces, ahora que ha sido restringida, podemos invitar otra luz para que no sea para recibir y sea para otorgar. El amigo dice, ¿y esto no es vía de santidad? El Rab dice, sí. El amigo dice, entonces, ¿qué quiere decir esto nuevamente? Que dice que Abía de Tumá estaba utilizando la luz restringida. Entonces, hay tal cosa que uno puede utilizar el deseo de recibir que ya está sido restringido. El Rab dice, bueno, pues que no utilizamos todas las vasijas. El amigo, pero entonces, ¿qué es Abía de Tumá? ¿Existe realmente? ¿Existen estas vasijas? ¿Son utilizadas? El Rab dice, claro que existe. El árbol de la vida del Ari no está en el test, pero yo aprendí sobre el árbol de la vida del Ari y hay mucho material sobre Abía de Tumá, de impureza. Y es muy interesante lo que escribe ahí. Bueno, continuemos. Ítem 17. Ahora el hombre se alimenta de la levadura de las klipot y por lo tanto utiliza el deseo de recibir como las klipot lo hacen. 17. Ahora es posible comprender la raíz de la corrupción que se incorporó al pensamiento de la creación, que es deleitar a sus criaturas. Después de la sucesión de los 5 mundos generales, Adam, Kadmon y Abía, las klipot aparecieron también en los 4 mundos, Abía de Tumá, porque Dios los hizo en oposición uno ante el otro. En ese estado, el guf corpóreo turbio se nos presenta, sobre el cual está escrito, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Esto es así porque todo su sustento desde su juventud proviene de las obras de las klipot. La esencia de las klipot y la impureza es la forma de querer solo recibir lo que las klipot tienen y no tienen nada del deseo de otorgar. Se encuentran frente a él porque él no tiene deseo de recibir nada y todo lo que quiere es otorgar y deleitar. Por esta razón, las klipot son llamadas muertos, porque son opuestas a la vida de vidas y por lo tanto están separadas de él sin nada de su abundancia. El guf, que también se alimenta de las levaduras de las klipot, también está separado de la vida y está lleno de inmundicia debido al deseo de recibir y no de otorgar impreso en él. Su deseo está siempre abierto a recibir al mundo entero en su estómago. Por lo tanto,
Los malvados son llamados muertos durante sus vidas, porque la disparidad de forma en su raíz, cuando no tienen nada de la forma de otorgamiento, los separa de él y literalmente se vuelven muertos. Aunque parece que los malvados también tienen la forma del otorgamiento, cuando estos dan caridad, etc., se ha dicho sobre ellos en el Zohar: cualquier benevolencia que hagan la hacen para sí mismos, porque su objetivo principal es para ellos mismos y su propia gloria. Sin embargo, los justos que realizan la Torá y las mitzvot, no para ser recompensados, sino para otorgar contento a su Creador, purifican así su guf e invierten sus vasijas de recepción a la forma de otorgamiento. Es como dijo nuestro santo Rav: no disfruté ni siquiera en mi dedo meñique. Esto hace a los justos completamente adheridos a él, porque su forma es completamente idéntica a la de su Creador, sin ninguna disparidad de forma. Nuestros sabios dijeron sobre el versículo: decir a Sión, tú eres mi pueblo, que estás conmigo en sociedad. Esto significa que los justos son socios del Creador, ya que Él comenzó la creación y los justos la terminan al convertir las vasijas de recepción en otorgamiento. Rav, preguntas. Preguntas, por favor. Mujeres de Beersheba 1. La amiga dice: el proceso no es necesariamente uno que comienza con un completamente malvado y uno espera que sea totalmente invertido, porque parece que no hay otra opción que comenzar como alguien completamente malvado. El Rav dice: gradualmente nosotros vamos avanzando hacia el reconocimiento del mal. Y cuando nosotros vemos que somos malvados, solamente en el deseo de recibir final. La amiga dice: pero en cada lugar en el que nosotros comenzamos como malvados, ¿todo esto va a volcarse en bien al final? El Rav dice: esto no es completamente obligatorio, pero por lo menos tenemos que saber nuestra naturaleza original, que es completamente malvada, es decir, opuesta al Creador. Mujeres KU 5. La amiga dice: gracias, Rav. Entonces, sin tratar de lograr equivalencia de forma con el Creador, ¿estamos muertos? El Rav dice: ¿otra vez? Le repiten la pregunta al Rav. El Rav dice: sí. Otra pregunta. Mujeres de Ucrania 2. Вы в предыдущей части сказали определить свои килим. Что это значит? Con respecto a las vasijas, en la parte anterior usted dijo que tenemos que definir nuestras vasijas. ¿Qué significa esto? El Rav dice: ¿qué nivel y qué grado y a qué grado nos estamos relacionando con nuestros deseos para determinar quiénes somos? ¿O es que estamos en recepción o estamos en otorgamiento?
¿Y en qué grado de recepción y en qué grado de otorgamiento pertenecemos? El amiga dice, usted dice esto sobre los deseos corpóreos. ¿Cómo podemos definir esto? El Rav dice, el que tiene deseos corporales también tiene que ver de medirse en esta escala. La amiga dice, entonces tenemos primero un grado y luego nos movemos al siguiente grado. El Rav dice, sí, correcto. El amigo de Kiev. Sí, querido Rav. ¿Cómo es que nosotros llegamos a un estado en el que, como se describe aquí, que ni siquiera con el dedo meñique nosotros disfrutamos para nosotros mismos? El Rav dice, cuando el corazón entero de uno, es decir, con todos los deseos de uno, están completamente ocupados en otorgamiento. ¿Esto ocurre a partir de un estado de adhesión con el Creador? Pregunta el amigo. El Rabbi dice sí. Tel Aviv 3. El amigo pregunta, Rab, ¿los justos, ellos caen a la vía de Tumá? ¿O es que es como dice que creó uno opuesto al otro? El Rabbi dice, ellos también ascienden y descienden. Descienden y ascienden. El amigo, pero dice que el justo aquí no recibe nada para sí mismo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vía de Tumá en este sistema? Si es que realmente uno no cae y llega a percibir este deseo de recibir. El Ra dice, no hay justo en la tierra que no haya primero hecho el mal. PT 20. Gracias, Raf. Dice el amigo. Dice aquí que la persona es alimentada por la levadura de las klipot. ¿Podemos nosotros elegir no alimentarnos de la levadura de las klipot? El Rab dice, no. Haifa 3. El amigo dice, la luz de esta impureza es como una luz reflejada en una pantalla. El Rab dice, sí. Mujeres Mac 30. La amiga pregunta, hola, querido Rab, ¿podría una persona entender en qué tipo de clipa se encuentra para poder transformarla al lado de santidad y así gradualmente llegar a un entendimiento claro y consciente de la Sefirot y sus conexiones entre ellas? El Rab dice, no entendí la pregunta. La amiga repite, ¿debería una persona que es clipa y qué es esto? El Rab dice, nosotros no tenemos que continuar 20 frases más. Tienes que hacer las preguntas más cortas. Sí, la persona tiene que entender esto. Kiev 3. El amigo dice, Rab, dígame por favor, una persona cuyos deseos estén para otorgar, ¿esta persona es justa o malvada? El Rab dice, ¿con sus deseos de otorgar? El amigo dice, sí. El Rab dice, entonces no tiene fundamentos para no verse como justo o no para verse como malvado. Se ve como una persona plena, como una persona justa, digamos. Pero ¿cuál es la pregunta realmente? El amigo. Es simplemente que es interesante ver aquí ¿cuál es la percepción de una persona que está en este grado? ¿Se ve a sí misma como una persona distante o cercana al Creador? ¿Se siente como una persona corregida o siente la corrección? El Rav, no lo sé, no he estado en ese estado aún. Turquía. La amiga dice, gracias. Cuando el Creador nos muestra el mundo material, ¿este tiene que convertirse en una clipa necesariamente? El error dice, otra vez Mutlu. Nuevamente el amigo repite la pregunta. ¿Cuándo el Creador creó la materia? El deseo de recibir, a partir del deseo de recibir,
¿Esto obligatoriamente se convirtió en una clipa? El Rab dice sí, porque sin esto nosotros no sabríamos qué es qué es el bien, qué es el mal, qué es recibir, qué es otorgar. No tendríamos discernimiento alguno. No habría una diferencia entre el Creador y las criaturas. PT6. El amigo pregunta, Rav, no entendí anteriormente la pregunta y la respuesta. Si entendí correctamente, ella preguntó si es que impureza es luz reflejada sin una pantalla. Y usted dijo sí. ¿A qué se refiere luz reflejada sin una pantalla? ¿Qué realidad es esta? Y yo no sé y tampoco recuerdo. ¿Qué es impureza? Pregunta el amigo. El Rav dice, impureza es recibir en áreas de recepción. Ok, gracias. ¿Puedo yo también preguntar, Rav? El Rav dice. Ok, pregunta. El amigo dice, esta disparidad de forma, cuando cambia, ¿qué pasa con la forma anterior que existía? ¿A quién? ¿Qué le pasa a quién? El amigo dice, no, ¿qué pasa con la forma anterior a la que cambié? El Rav dice, ya cambiaste y se fue, cambió. El amigo dice, entonces es como un deseo que de pronto se va o el deseo continúa y uno es elevado por encima. El Rav dice, es lo mismo aquí. Latín 7. Hola Ram, besos y abrazos de Latín 7. Una pregunta para relacionar el texto con la plegaria. ¿Somos un poco justos cuando elevamos plegaria por la decena, por el cli? ¿O cuándo podemos ser un poco justos ahora, en este momento? Cuando nosotros nos parecemos al Creador. Latín 12. Querido Rab, mi pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo en desprenderse del deseo de recibir? ¿Cuál es el esfuerzo? Tenemos que anhelar conectarnos con los amigos y a través de ellos conectarnos con el Creador en todas las formas posibles. Latín 1. Buen día, Raf. La pregunta es, ¿cómo utilizamos las clipot para otorgar y no las clipot a nosotros? נפל התרגום שנייה. איך להשתמש בקליפות כדי להשפיע ולא שהקליפות ישפיעו לנו. Se nos cayó el sistema un ratito, volvemos a hacer la pregunta. El Rab dice, simplemente sigue trabajando con esto, un poco más, dóblalos hasta que empieces a poder utilizarlos para otorgar. Mujeres Latin 10. Querido Rab, una pregunta. ¿Pantalla es la restricción sobre el propio deseo? האם המסך זה הצמצום על הרצון לקבל? El Rab dice sí. Baltia 2. ¿Слышно? Раф, хочу спросить так, когда человек идет дорогой, El amigo pregunta, cuando una persona está en el camino para adquirir la cualidad de otorgamiento, es como cavar un hueco.
en el que hay más y más rocas y piedras allí adentro. Y aparte de esto, es como que la persona no sabe qué hacer con las piedras que ha encontrado allí. ¿Cómo puede alguien continuar? El Rab dice, reza. Reza ahora. Kabyu 9. Gracias, Rab. Una pregunta sobre la luz reflejada. Si es que yo dirijo mi deseo de recibir con la intención de otorgar, es decir, en aras de los demás, entonces recibo vasijas de recepción con el propósito de otorgar, y esto se vuelve para mí la medida de la luz reflejada. El Rab dice sí. Turquía 4. ¿El arrepentimiento causa un ascenso de un grado al otro? El Rab dice sí. Beersheba. Buenos días, Rav. Buenos días, Cli Mundial. Con su permiso, Rav, hemos empezado a estudiar el estudio de las Sefirot, este estudio maravilloso que explica cada estado tan claro, de una forma tan precisa. Es algo un tanto distinto al Rabash, que explica de una manera emocional, tal vez. ¿Cómo es que deberíamos nosotros tratar de conectar el intelecto con la emoción aquí, con estas instrucciones que estamos recibiendo de las 10 Sefirot? ¿Es ese mi futuro o el futuro? El Rab dice, desde ahora ya lo puedes empezar a hacer. Intenta hacerlo desde ya. Mujeres de Turquía 8. La amiga pregunta. Querido Rav, ¿cómo es posible? Perdimos la transmisión de Mutlu. Por lo tanto, no tenemos traducción. La amiga vuelve a preguntar y aún no tenemos traducción. ¿Cómo es que una persona virtuosa puede llegar a desear terminar el deseo? ¿Cómo puede una persona virtuosa terminar este trabajo sin que esto pase a ser un deseo para sí misma? El Rab dice, continuamente está pensando cómo ayudar a los demás. Y a partir de este deseo y preocupación por los demás, se le deja un solo lugar en el cual la persona puede continuar. Y todas sus acciones se vuelven acciones para los demás. Y él es como este punto pequeño. Ok, vamos a pasar a la siguiente parte.